Listo, ya en este segundo ejemplo pues podemos entender mucho mejor lo que es un autómata finito determinista, pues ya con todos los conceptos que se explicaron anteriormente. Y ahora pasamos a este segundo ejemplo. ¿Qué es lo primero que se debe hacer o lo que se recomienda para poder iniciar con un ejemplo de estos? Pues identificar la quíntupla, ¿cierto? Entonces sabemos que la quíntupla se compone de Q del alfabeto, de la función de transiciones, se compone de un estado inicial y se compone del subconjunto de Q, que a la final termina siendo un estado de aceptación, uno o más estados de aceptación, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a identificar esto, nos damos cuenta de que Q, en este ejemplo, vamos a tener a Q sub 0, a Q sub 1 y a Q sub 2. Son los posibles estados que va a tener ese autómata. El alfabeto, en este caso, vemos que lo que se consume nada más son ceros y unos, por lo tanto, vamos a tener un alfabeto binario. La función de transiciones ahora la planteamos con ayuda de la tabla de transiciones para poder saber cómo nos estamos moviendo con base en los consumos que están haciendo las transiciones de un estado a otro. El estado inicial, en este caso, pues también sería Q sub 0, y F, en los estados de aceptación, en este caso solamente tendríamos uno, pero como es un subconjunto, lo representamos con corchetes, el estado Q2 sería nuestro estado de aceptación. Ya después de identificada la quíntupla, pasamos a resolver el ejemplo como tal, que sería pues hallar la tabla de transiciones para poder saber la función de transiciones como tal, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a la tabla, recordemos que arriba siempre vamos a tener el alfabeto y aquí vamos a tener los posibles estados. Cuando tenemos los posibles estados que son Q0, Q1 y Q2, y los posibles símbolos o los símbolos del alfabeto que contiene este autómata, que serían 0 y 1. De Q sub 0, cuando se consume un 0, pasaríamos a Q sub 1. De Q sub 0, cuando se consume un 1, se queda en el mismo. En Q sub 1, cuando se consume un 0, se queda en sí mismo. Cuando se consume un 1, pasa al estado Q2. Y en este caso Q2, cuando se consume un 0 o un 1, vuelve a sí mismo y se acepta. Entonces queda en Q2, queda en Q2. Este sería en este caso pues las transiciones como tal que va a realizar nuestro autómata. Recordemos que el inicio se debe marcar también con la flecha de entrada y el estado de aceptación se marca con la flecha de salida. En este caso pues el estado Q2. ¿Qué es lo que pasa con este autómata y qué es lo que tiene de particular? De que es un autómata finito determinista completo. ¿Cómo es que completo? Pues si logramos ver cada una de las transiciones que tienen los diferentes estados, llegan a otro estado diferente. A diferencia del anterior ejemplo que representamos, en el cual no teníamos, por ejemplo, el estado de Q1 a B. En ese caso, si lo pueden retroceder en el video y darse cuenta de eso, ese sería un autómata finito determinista no completo. Entonces ya con esto estaríamos como dándole solución al autómata finito determinista, pues del ejemplo número 2. Listo, ahora vamos a pasar con un ejemplo de autómata finito determinista. Que recordemos que el autómata finito determinista se basa básicamente en una quíntupla que va de la siguiente manera. Un autómata que se conforma en una quíntupla donde tenemos un Q, que sería el conjunto de todos los estados posibles finitos, un alfabeto, que serían los posibles símbolos que van a contener las transiciones dentro de ese autómata, una función de transiciones, va a tener también un estado inicial y va a tener una F, que en este caso pues sería un subconjunto de Q que nos va a determinar el subconjunto o un conjunto de estados de aceptación, es decir, un subconjunto de estados donde si la cadena termina en ese estado, el autómata no la va a aceptar, de lo contrario no la aceptaría. Entonces ya sabemos que se basa con esto y se plantea el ejemplo, sea A la siguiente quíntupla. Un Q con estos estados, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, un alfabeto, en este caso pues sería Q, en este caso este sería el alfabeto, la función de transiciones que se deja expresada, ya que después no la mencionan, el estado inicial nos dicen que es Q sub 0, y la función F, es decir, los estados de aceptación son Q sub 0 y Q sub 1. En este caso tendremos dos de los tres estados posibles. Entonces, el conjunto finito de los estados que va a contener el autómata es Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. El alfabeto de los símbolos que van a contener las transiciones dentro de ese autómata es A, B. La función de transiciones, que ya más adelante la mencionaré, nos dice que el estado inicial, es decir, el Q sub 0, es el mismo Q sub 0 y los estados de aceptación son Q sub 0 y Q sub 1. Aquí ya nos mencionan, la función de transiciones se basa en que Q sub 0 cuando contenga A va a terminar en Q sub 0. Q sub 0 cuando contenga B pasará a Q sub 1. Q sub 1 cuando contenga A pasará a Q sub 2 y en Q sub 2, independiente de que contenga A o B, se quedará en Q
Por lo tanto, ¿cómo se soluciona un autómata de este tipo? Entonces pasamos a hacer como el grafo de él. Empezamos diciendo que tenemos tres estados. Un estado Q sub 0, un estado Q sub 1 y un estado Q sub 2. Luego de esto tenemos que acordarnos de cuáles son los estados de aceptación, en este caso Q sub 1 y Q sub 2. Entonces recordamos que los determinamos con doble cifra. Q sub 0 y Q sub 1. Luego, el estado de inicio. El estado inicial, que sería Q sub 0, para determinar por dónde va a iniciar nuestro autómata, que sería por este de acá, para eso nuestra flechita. Y ya empezamos con la función de transiciones para saber cómo vamos a hacer dichas transiciones. Nos vamos a Q sub A, cuando contiene una termina en Q sub 0. Q sub 0 cuando contiene una, cuando hace una transición que contenga un símbolo A, va a terminar en Q sub 0, es decir, va a ser esto. Y aquí va a contener una. Tenemos que recordar también de que los autómatas finitos deterministas se denominan finitos porque los estados que va a contener precisamente son finitos, nunca van a tender al infinito. Y deterministas porque tienen la característica de que cada una de las transiciones máximo va a contener uno de los símbolos del alfabeto que se está conteniendo. Es decir, yo al tener esta acá no puedo decir que voy a tener otra transición de Q sub 0 a Q sub 1 también con una A, porque ya estoy rompiendo el principio de los autómatas finitos deterministas. Muy diferente a lo que van a hacer los no deterministas que se van a explicar en la segunda parte de este video. Pero ahora volviendo al ejemplo, la primera transición es con A, termina en Q sub 0. La segunda transición de Q sub 0 que contenga a B termina en Q sub 1, es decir, este paso que vamos a ver acá. Esta contiene a B. Nos vamos a Q sub 1. La que contenga A termina en Q sub 2. Es decir, él no tiene una redundancia, él no va a tener una transición que vuelva a sí mismo. Y esta transición contiene a A, el símbolo A. Q sub 2 va a contener tanto a A como a B en las transiciones que puede tener, pero van a terminar dentro del mismo estado. Es decir, van a hacer esto, A como B. Entonces, este básicamente sería el grafo en el que estaríamos determinando el ejemplo que nos está pidiendo para un autómata finito determinista. ¿De qué otra manera lo podemos hacer? Pues con la tabla de transiciones, que sería mucho más sencillo de organizar. Ya sabemos que con la tabla de transiciones vamos a tener básicamente una tablita donde arriba vamos a contener el alfabeto y aquí vamos a tener Q, o sea los posibles estados, en este caso Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. El alfabeto, en este caso los símbolos del alfabeto serían A y B. Cuando empiezo Q sub 0 y me consumo una A, ¿dónde termino? Pues en Q sub 0. Es lo que pongo acá. Cuando estoy en Q sub 0 y me consumo una B, termino en Q sub 1. Es lo que pongo acá. Y así con todos los otros. Entonces, cuando estoy en Q sub 1 y consumo una A, pues termino en Q sub 2. Cuando estoy en Q sub 1 y consumo una B, vemos que no tenemos una función de transición para eso, por lo tanto colocamos una linecita que nos indica que no se consume ninguna B si partimos de Q sub 1, y luego con Q sub 2 consumimos A o B y vuelvo a terminar en Q sub 2. Pero aquí no estaría terminando la tabla de transiciones como tal, nos falta determinar cuál es la función, cuál es el estado de inicio, que aquí nos lo plantea el ejemplo que es Q sub 0, colocamos una lineecita de entrada, y los estados de salida, en este caso con los estados de aceptación, también llamados con la letra F, Q sub 0 y Q sub 1. Los marcamos Q sub 0 y Q sub 1, y en este caso con la flechita no es de entrada, sino de salida. Con esta tabla de transiciones, con el grafo anterior o con este ejemplo podemos estar determinando de mismo modo, pero pues de manera diferente, un autómata, en este caso pues el autómata que hemos dado en este ejemplo. Bien, para el tercer ejemplo de un autómata finito determinista que voy a tratar de construir o bueno, lo que vamos a construir es un autómata que acepte solamente una cadena cuando éste contenga al menos un 0, perdón, un 1. Entonces, partimos con los mismos elementos que tiene cualquier autómata, que son estados, estado de aceptación, un alfabeto, y todo eso lo vamos a construir, pero pues primero vamos a crear como el grafo es el que nos va a permitir cómo construirlo. Entonces, para eso lo que vamos a decir es que nuestro grafo, nuestro autómata va a iniciar. Esto se representa con una flecha y un círculo, que aquí vamos a tener nuestro estado inicial Q0.
la cadena o el alfabeto lo vamos a definir en este momento, que va a ser cadenas binarias, como tercer ejemplo, vamos a hacerlo con este. Ya para el cuarto podemos intentarlo con cadenas más largas o crear, o incluso podemos crear de que ciertos caracteres estén de manera par, de que haya la misma cantidad de, de números, perdón, de símbolos, haya siempre un número par. Entonces, partimos en nuestro estado inicial Q0. Lo voy a escribir acá un poquito más pequeño para que se vea mejor. Estado Q0, nuestro estado inicial. Y como dijimos que debe de tener al menos un 1 para poder ser una cadena válida, vamos a decir que acá, mientras esta se mantenga en 0, no, acá todavía no es válido porque simplemente estaríamos yendo así, creando cadenas con 0. Solamente vamos a decir que es válido cuando pasemos a un estado que contenga, que nos haga utilizar nuestro símbolo 1, que es el que nos da esa caracterización, la característica que buscamos. Entonces en este caso estaríamos utilizando 1, pasamos a un estado de aceptación, que va a ser Q2, nuestro estado número 2. Q2 en dos círculos porque ya se acepta. ¿Por qué? Porque aquí ya nuestra cadena tendría un 1. Entonces, a partir de acá ya podemos seguir, podríamos parar ahí porque sería una cadena 0, 1 o 0001, una cantidad de ceros y un 1, y estaríamos cumpliendo con esa, o simplemente la cadena puede pasar 1, 0, 1 y ya. Pero le vamos a dar una característica más que es, a pesar de que ya tenga este 1, ya cumple la condición, la cadena puede seguir alargándose o pues finalizar ahí. Pero para darle esa característica decimos que podemos seguir yendo de Q2 a Q2 utilizando un 0 o un 1. Si vamos a llegar a un estado de aceptación, entonces la cadena se va a poder finalizar en cualquier momento. Entonces, vamos a crear primero nuestros estados, ya para presentar esto, que sería Q0 y Q1. Tendríamos también nuestro alfabeto, que sería 0 y 1. Tendríamos entonces también nuestro estado inicial, que sería Q0, Q sub 0, perdón. Estado inicial sería Q sub 0. Y nuestro estado de aceptación, que se representa con la letra F, que sería Q2. Listo. Entonces, hasta el momento, o con esto ya tendríamos la solución, el grafo que soluciona que representa el autómata, que soluciona nuestra pregunta o o desarrolla nuestro problema. Pero vamos a realizar la tabla de aceptación que se realiza con nuestro alfabeto y nuestra tabla de estados. Entonces tenemos nuestro estado 0, bueno, nuestro símbolo 0, nuestro símbolo 1, y tenemos nuestro estado Q sub 0, Q sub 1. Entonces Q sub 1, Q sub 1. Bien. Entonces cuando estamos en Q sub 0 y utilizamos 0, quedamos donde en Q sub 0 también. Cuando estamos en Q sub 0 y utilizamos 1, pasamos a Q sub 1. Cuando estamos en Q sub 1 y utilizamos 0 o 1, en ambos casos llegamos a Q sub 1. Entonces, eso sería todo por ese tercer ejemplo. Pues lo que queríamos es un autómata que representara soluciones, que representara la solución a la cadena, una cadena que contenga al menos
el símbolo uno alguna vez, y esta es la forma de representarlo, consultar la de transición. Bien, para el ejemplo número 4 de autómatas finitos determinista, lo que queremos es utilizar un autómata que nos permita construir cadenas que tengan números, que tenga la cantidad par de uno, es decir, eh, debería tener al menos dos unos y tener pues 2 4 6 pues pares. Entonces para eso lo que primero debemos tener es un estado de iniciación o sí, un estado inicial que pues puede ser uno o puede ser cero. Entonces, perdón, un estado inicial acá. Entonces, estado inicial que será Q sub cero. Ahora, Q sub cero en ese estado podríamos utilizar varios ceros. Puede ser cero. Y pues no, todavía no tendríamos la... Sería, aquí ya estaríamos cumpliendo porque pues habría un número, habría cero cantidades de uno y uno es y cero es un número par. Entonces podríamos decir que aquí la cadena ya podría terminar. Entonces es un estado, lo podemos colocar como un estado de aceptación. Entonces Q sub cero, el estado Q sub cero es un estado de aceptación, un estado válido. Pero podemos decir que también puede pasar a un uno. Cuando pasa uno ya estaríamos con un uno estaríamos en un número impar de uno. Entonces aquí lo que podemos hacer es seguir tomando ceros. Con cero no va a cambiar nada. O sí tendríamos que tomar un uno. Y así volveríamos a un estado de aceptación. Listo, ahora, esa condición siempre va a ser la misma. Entonces, en los estados de aceptación también podemos seguir tomando ceros o tomar un uno. Pero entonces si tomamos un uno, lo que deberíamos hacer es repetir esto. Son uno. Pero aquí ya no sería válido. Podríamos seguir tomando ceros y no cambiaría. La única forma es que tomara un uno. Ahora, si bien de esta forma alargamos un poquito el autómata, el grafo del autómata no tendría que ser tan complejo. De hecho, desde acá podríamos tirarlo hacia allá. Perdón, eh, 0 y uno. La forma, o sea, hay una forma como de reducirlo, pero la mejor forma de representarlo y para el nivel en el que estamos como aquí ampliado, porque nos permite ver como ese paso a paso y ese cambio de estado para ya ver como el ciclo que se viene a repetir. Entonces, acá lo que estamos viendo es que iniciamos en cero, cero es un número par, entonces nos podríamos, pues cero me refiero a la cantidad de unos que hay, entonces aquí hay cero cantidad de uno, número par, entonces se podría quedar ahí. Si toma un uno, ya no estamos en un estado válido, entonces acá nos falta nombrar los estados, sería Q sub uno, Q sub 2 y Q sub 3. Entonces, em, ya en el segundo tendríamos un uno, un unos par, entonces tendríamos que sí o sí pasar a otro, tomar otro, que acá sería un estado que podemos finalizar, o si no, ya tendríamos que seguir, continuar, o sea, si decidimos continuar, tenemos que llegar sí o sí a otro, es decir, tomar cada vez que hacemos un paso, nos estamos obligando a que si ese paso es uno, sí o sí debemos tomar otro para poder cumplir con esa restricción, con esa condición, que es que haya una cantidad par de unos.
Entonces, vamos por acá a escribir los elementos. Entonces tenemos nuestros estados, tenemos un Q sub 0, un Q sub 1, Q sub 2 y un Q sub 3. Tenemos un alfabeto que está compuesto por los símbolos 0 y 1. Tenemos estados de aceptación. Perdón, empecemos con el estado inicial. Q sub 0, que sería Q sub 0. Tenemos los estados de aceptación, se representan con la letra F y serían Q sub 0, Q sub 2 y ya Q sub 0 que ya lo tenemos registrado. Entonces podemos también hacer nuestra tabla de transición que se hace con el alfabeto y los estados. Entonces colocamos por acá 0, 1, Q sub 1, perdón, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2, nos quedó faltando 1, Q sub 3. Listo. Entonces cuando estamos en Q sub 0, si tomamos un 0, pasamos a Q sub 0. Va a ser con otro color azulito. Q sub 0. Si tomamos un 1, pasamos a Q sub 1. Si estamos en Q sub 1 y tomamos un 0, estamos en Q sub 1. Y si tomamos un 1, pasamos a Q sub 2. En Q sub 2, si tomamos un 0, quedamos en Q sub 2. Si tomamos un 1, pasamos a Q sub 3. En Q sub 3, si tomamos un 0, quedamos en Q sub 3. Y si tomamos un 1, volvemos a Q sub 0. Entonces, esta sería la solución para un autómata que lo que queremos es cadenas que tengan un número par de unos. Listo. Para el ejercicio número 5, lo que queremos hacer es crear cadenas con los símbolos AB mientras, pero sin crear esta subcadena AB. Es decir, podemos tener muchas A o muchas B o BA, pero sin crear el símbolo AB. La subcadena, perdón. Entonces tenemos una quíntupla, pues he sacado de la quíntupla, tenemos cuatro elementos porque he sacado la función de transición, pero pues aquí tenemos los elementos que son los estados, nuestro símbolo, o perdón, nuestro alfabeto, nuestro estado inicial, con sub 0, nuestro y nuestros estados de aceptación. Entonces podemos ir creándolo. Para esto lo primero que voy a hacer es crear los estados. Q sub 0, que es un estado de aceptación. Q sub 1, que también es un estado de aceptación. Y Q sub 2. Q sub 2. Listo. Entonces vamos a empezar a Q sub 0 es nuestro estado inicial. Y lo que vamos a empezar es ya a partir de nuestra función de transición ir creándola. Entonces vemos que para pasar a Q sub 1 desde Q sub 0 necesitamos un símbolo A. Voy a colocar esto con otro color. Voy a utilizar A.
Pasar de Q sub 0 a Q sub 0, eh, lo que necesitamos es B, es decir, aquí tenemos esto. Para pasar de Q sub 1 a Q sub 1, utilizamos A. De Q sub 1 a Q sub 2, B. De Q sub 2 a Q sub 2, A. Q sub 2 a Q sub 2, A. Y de Q sub 2 a Q sub 2 también podemos utilizar B. Entonces, em, ya lo que podemos hacer es simplemente analizarlo, que como podemos ver, mientras tengamos B, todo está bien. Podemos parar en cualquier momento y la cadena se acepta. Podemos pasar a A y sería la cadena BA, o sea, finalizaría este ciclo, finalizaría con la subcadena BA. Entonces sigue cumpliendo. Sin embargo, acá estaríamos con puras A, entonces terminaríamos B y el resto serían muchos A. Pero cuando pasemos a su estado B, ya no es esta aceptación. ¿Por qué? Porque ya en ese cambio se genera la cadena AB. Entonces, podemos hacer ya nuestra como tabla de transición. Nuestros estados y 2. A, B, nuestros estados y nuestro alfabeto. Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. En Q sub 0, si utilizamos A, pasamos a Q sub 1. Si utilizamos B, quedamos en Q sub 0, en Q sub 1. Si utilizamos A, quedamos en Q sub 1. Si utilizamos B, quedamos en Q sub 2. En Q sub 2 si utilizamos A o B, quedaríamos igual en Q sub 2. Sería nuestra tabla de transiciones y eso sería todo el autómata para solucionar ese ejercicio en el cual se nos pide eh, una cadena que no contenga la subcadena AB.